Y en la página 29 en adelante, hasta la 35, 36 más o menos, hasta que empieza con la siguiente habilidad, la de dibujo, les da ejercicios para que ustedes hagan. Yo aquí remarqué algunos que me parecen que son interesantes para hacerlos ustedes y para que el día de mañana se los den a los alumnos. Sí, el ejercicio número 1 está muy bueno porque, por ejemplo, ustedes tienen que recurrir a objetos que usan tradicionalmente, como por ejemplo una pava, y a través de mirarla la pava y su forma, tratar de dar explicaciones de por qué la pava tiene esa forma, ¿sí? Generalmente la pava tiene una forma cilíndrica o casi esférica, pero no es cúbica, o sea, no es una caja cuadrada, sino que tiende a ser como un cono, un cilindro, así. ¿Por qué es de esa forma y por qué no es cuadrada? ¿Sí? Entonces, estamos usando la geometría para explicar por qué adoptan esas características determinados objetos que ustedes usan cotidianamente. Entonces, les remarco el ejercicio 6, el ejercicio 7 que están en la página 30. Esos hay que verlos sí o sí, ¿sí? Y nada más de esta sección, ¿sí? Aquí, por ejemplo, remarqué en la página 39 lo que les comentaba la clase anterior. Estas son las escaleras de Escher, ¿sí? En realidad el cuadro se llama la relativité, o sea, la relatividad, ¿sí? Lo hizo en 1953 y yo les diría que se detengan a mirarlo. Es genial como lo ha hecho. Y habla de esto de cómo a veces la geometría está relacionada con distintos tipos de artes. Las habilidades de dibujo y construcción, segunda habilidad que vamos a ver. Bueno, de nuevo el título está claro, o sea, es la habilidad de poder dibujar o de poder construir una figura o cuerpo geométrico. ¿Sí? Nosotros vamos a construir algunos cuerpos geométricos. Hay unos moldes al fondo de la cartilla, de la otra cartilla, para que ustedes construyan un cubo, un cilindro, un cono. Eso lo vamos a hacer más adelante. Pero dentro de las habilidades de dibujo, rescata 3 tipos de habilidades de dibujo de construcción, que son la representación de figuras y cuerpos, la reproducción a partir de modelos dados y la construcción sobre la base de datos en forma oral, escrita o gráfica. Este último está muy bueno. O sea, el alumno, por ejemplo, tiene que construir a partir de datos que yo les doy de forma oral, por ejemplo, escrita o gráfica. Entonces, ahí vemos si él puede construir o no a través de la información que se le da. Este cuadro me parece que está genial en la página 45. ¿Sí? Yo les he remarcado para que ustedes el día del final no se maten leyendo todo el libro, sino que vayan a estos sectores para poder estudiar. Dice, algunas concepciones que los estudiantes suelen extraer de la mala ejemplificación son... Sí, a veces nosotros los docentes cometemos algunos errores. Por ejemplo, decir que un triángulo rectángulo es este. ¿Sí? Entonces el alumno se queda solo con esa idea. O sea, ¿por qué es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90, ¿no? Pero por ejemplo, si ve un triángulo así, para el alumno ya no es un triángulo rectángulo. Porque a él ya le quedó la idea fija que el triángulo rectángulo tiene que ser sí o sí de esa forma, o sea, bien paradito y todo. Pero no, este también es un triángulo rectángulo porque aquí hay un ángulo de 90. O sea, el solo y simple hecho de girarlo al alumno ya le genera confusión, pero a partir de la confusión que le hemos generado nosotros, de que cada vez que ejemplificamos un triángulo rectángulo, siempre lo dibujamos de esta manera. Entonces, cuando le doy un ejercicio y ya lo giro un poco al triángulo, ya no parece el triángulo rectángulo que ellos siempre se acostumbraron. Entonces, está bueno que al momento de ejemplificar nosotros en el pizarrón, utilicemos diferentes tipos de ejemplos para un mismo concepto, que no siempre adoptemos el mismo. ¿Sí? Entonces, ahí está lo que dice. Por ejemplo, un ángulo recto debe tener siempre un lado horizontal. O sea, si es un ángulo recto, tiene que estar así. O sea, esto no es un ángulo recto. Para ellos esto no es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque este lado ya no es horizontal. ¿Sí? Y eso no tiene que pasar. ¿Sí? O sea, lo giro un poquito, no deja de ser un ángulo recto. ¿Qué otros más? Un ángulo recto siempre es un ángulo que apunta a la derecha. ¿Sí? Esta es una concepción que también tienen los alumnos. O sea, siempre tiene que apuntar para acá. Pero, por ejemplo, esto para la mayoría de los alumnos
no es un ángulo recto, porque apunta para allá, o sea, apunta para la izquierda. O sea, no debe apuntar para la izquierda, siempre tiene que apuntar para la derecha, y eso está mal. O sea, el ángulo recto puede apuntar para donde uno quiera, ¿sí? Puede apuntar para allá, puede apuntar para abajo, ¿sí? Esto de apuntar significa hacia dónde se abre, ¿sí? ¿Qué otros más están buenos? Un segmento no es una diagonal si es horizontal o vertical. O sea, ellos, por ejemplo, al momento de hablar de diagonal, siempre piensan en esto, en algo que se cruza, ¿está? Recuerden que la diagonal era un segmento que unía dos vértices que no estaban pegados, que no eran consecutivos. Entonces, la diagonal siempre tiene que tener esta forma para un alumno, ¿sí? Pero porque nosotros muchas veces como docentes cometemos el error de siempre que hablamos de diagonal, buscamos el ejemplo del cuadrado o de un rectángulo. Entonces, claro, siempre las diagonales van a ser cruzadas. Pero si, por ejemplo, agarro un hexágono, fíjense que esto es una diagonal y es horizontal. Entonces, ya se acaba la idea de que las diagonales tienen que ser siempre cruzadas. ¿Está? Entonces, a esto se está refiriendo este cuadrito, que está muy bueno para tenerlo en cuenta para ustedes el día de mañana cuando van a ser docentes. No ejemplificar siempre con el mismo ejemplito, porque al alumno se le queda la idea en la cabeza que diagonal tiene que ser siempre cruzada, porque no le mostré nunca que en un hexágono, por ejemplo, las diagonales pueden ser así o hasta pueden ser verticales. ¿Está?